Queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos un día más preparados para tener nuestro estudio bíblico. Como cada día seguimos estudiando las Escrituras, tenemos varios temas en marcha, hay diferentes series de estudio que estamos llevando adelante. Hemos terminado una que llevamos mucho tiempo, Apocalipsis, pero vamos comenzando otras nuevas. Una de las que tenemos empezadas, que estamos prácticamente al principio, es el estudio del Génesis. Nos propusimos estudiar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y nos estamos tomando más tiempo en Génesis porque hay temas que son especiales, únicos, y que nos estamos tomando ahí para estudiar. Estamos en la creación, Génesis capítulo 1. Hoy vamos a ir al día sexto de la creación, donde Dios creó los animales, todos los animales terrestres, y también al ser humano, al hombre. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, donde el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Y lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija en este tiempo de estudio bíblico, para que todo lo que hagamos y digamos pues venga guiado por Él, que sea la verdad de su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, aquí estamos un día más preparados para tener este estudio bíblico. Queremos venir a tu palabra y escuchar tu voz. Sabemos que no es simplemente venir a adquirir conocimientos, sino más allá es algo en el Espíritu, es algo que tiene que ver con el reino de los cielos, con tu reino, y por eso necesitamos que tu obra siga desarrollándose en nuestra vida. Tu palabra nos va cambiando, nos va transformando. Ya no somos los mismos que un tiempo atrás, porque el estudio de tu palabra va cambiando nuestra forma de pensar, nos va moldeando, nos va librando de maldiciones que se habían apoderado de nosotros, que arrastrábamos, nos vamos despojando de cargas que habíamos adquirido en esta vida, porque tu palabra es poderosa y va cambiando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Así que venimos hoy con propósito y con el conocimiento de saber que es tu voluntad que estudiemos, que nos metamos en tu palabra, así juntos como iglesia. Para eso tú, Señor, has nombrado ministerios como pastores y maestros para que enseñemos la palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Danos sabiduría para entender y para explicar todo lo que es de ti, todo lo que viene de ti. Y bendice a mis hermanos que escucharán este estudio, porque ellos son especiales para ti, tú los amas y tienes planes para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos todo muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues bienvenidos. Si os estáis conectando, id preparando vuestras Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis, porque vamos a seguir en la narración de la creación, en el texto que nos explica cómo Dios creó todas las cosas, y hoy ya llegamos al día sexto. En el día sexto vamos a ver que Dios creó los animales y creó al hombre. En esta primera parte lo dividiremos en 2 partes, hablaremos de la creación de los animales y lo que la Biblia dice al respecto. Y en próximos estudios en esta serie pues hablaremos de la creación del hombre. Y bienvenidos a todos, un día más estamos aquí, como hemos dicho, perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Cada día necesitamos esforzarnos un poquito más. Tenemos que encontrar ese tiempo, siempre que sea posible, a no ser que el trabajo, obligaciones que no se pueden cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar porque el horario nos impide, pero siempre que podamos, qué bueno que estemos aquí dispuestos a estudiar la palabra de Dios, igual que encontramos tiempo para otras cosas que no son muy importantes o fundamentales. Necesitamos no descuidarnos en el estudio de la palabra, porque los días son malos. Estos tiempos que nos tocan vivir son tiempos de mucha frialdad, de mucha confusión, y si no alimentamos bien nuestro espíritu y no estamos ahí metiéndonos bien en la palabra del Señor cada día, como Jesús nos dijo, pues somos más vulnerables a las acechanzas del diablo,
y a las trampas que en este mundo siempre se nos presentan para llevarnos en pos del pecado y para distraernos y entretenernos y que no estemos ocupándonos en las cosas que son poderosas y que vienen de parte de Dios. Bienvenidos, voy a ver un poquito aquí los mensajes que habéis escrito desde el momento de conectarnos en este chat en directo. María Luisa ha sido la primera en escribir, por lo menos es el primer mensaje que me ha entrado. Buenas noches, María Luisa, bienvenida, bendiciones. Miriam también ha escrito. Buenas noches, Miriam. Benito, buenas noches. Juan Bermudo, gracia y paz, dice Juan, para todos, para ti también. Luz también se ha conectado y nos saluda, buenas tardes, nos alegra mucho volver a verte, Gina. Paco, Rosario, buenas noches, Paco, Rosario, bienvenidos. Qué alegría poder veros un día más a todos, que podamos estar aquí, ¿no? Eso ya es mucho, tener la salud, la fuerza, las ganas de reunirnos. David, Liliana y los hijos también, hay toda la familia, David y Daniela. Bienvenidos, Carmen, bendiciones también para ti. Beatriz, buenas noches, querida Beatriz. Juan Vázquez, buenas noches, Juan. Un abrazo, bendiciones. Ana Rita, bienvenida. Y Gabriel y Yolanda también están ahí, buenas noches. Qué bien que estemos aquí todos, como dice Yoli y Gaby, preparados para el banquete espiritual. Esa es la intención, que sea un banquete espiritual. La palabra de Dios siempre está dispuesta a hablarnos y que esto sea alimento a nuestras vidas. Vamos a la palabra, vamos a leer. Estamos, como hemos dicho, en la serie que estudiamos Génesis, capítulo 1, y tenemos del versículo 24 al 31 el sexto día de la creación. Es el último día porque el séptimo día Dios lo dejó establecido para que descansemos. Acaba de entrar el mensaje de Ana Karina. Buenas tardes, Ana Karina. Llegas a tiempo para que podamos leer Génesis 1, 24 al 31. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios llena la tierra de seres vivos, de animales. Aquí está incluido todo el reino animal. Toda la zoología terrestre está incluida en este día sexto de la creación. Habíamos visto que Dios crea en el día quinto a los animales del mar y los que vuelan, las aves y todos los animales de los mares, de los océanos. Y ahora, en ese orden, todo está dentro de un orden. Dios no hace las cosas porque sí, Él tiene un orden siempre para todo. Es un orden que se refleja en la creación. Todo sigue leyes, Dios estableció esas leyes. Y en este sexto día Él crea a todos los animales terrestres, a todos. Cuadrúpedos, según la clasificación hebrea para la zoología, ellos lo clasificaban de una forma más sencilla, se basaban únicamente en su sistema de locomoción, hablaban de cuadrúpedos, de peces, de anfibios, de aves, lo que se arrastra, los reptiles. Y en este día, pues ahí está todo incluido, todos los animales que están sobre la tierra. Después, en la Biblia,
ya no se van a mencionar sino solamente los animales relacionados con los relatos bíblicos, o sea, los animales que aparecen en las zonas geográficas que la Biblia cuenta sus historias. Se habla de la fauna pues que había ahí en Egipto, en Arabia, Palestina, Siria. Se hace mención a algunos países más allá del río Éufrates. Pero la Biblia, como ya sabemos, no es un libro de botánica, no es un libro de zoología, no es un libro de ciencias. La Biblia es un libro que nos da el mensaje de Dios para el hombre en todo lo relacionado con la situación del hombre, en su condenación y cómo llegar a ser salvo, en cuanto a nuestra relación, comunión con Dios. Pero dentro del tema espiritual, pues claro, hay mucha información y también se nos habla pues de otras cosas. En este caso, la Biblia habla de los animales. Es más, muchas veces se utilizan los animales como parte de las enseñanzas que tienen que ver con lo espiritual. Hay un animal o unos animales que tienen un simbolismo, una enseñanza tremenda por su relación con Cristo, como era el cordero o el becerro, que eran sacrificados, que era su sangre derramada. Los animales siempre van a estar presentes en la Biblia e incluso pues hay enseñanzas que tienen que ver con cada uno de ellos, con estos animales. Está por salir Antonio Cruz, que es un querido hermano que ya la mayoría yo creo que conocéis. Él es biólogo, es doctor en biología, ha sido profesor de biología y geología muchos años en la universidad aquí en Barcelona, y él ya terminó una obra que es como una enciclopedia sobre los animales y las plantas de la Biblia, y ya está en la editorial, en CLIE ya la tienen, solo que está a espera, en cola, digamos, para ser publicado. Entonces puede ser que en unos meses, no sabemos bien cuándo, pero aparecerá y será una buena obra para tener ahí en la biblioteca, porque la Biblia es muy rica en hablar de animales, de todo el reino animal, de todas las plantas. En la Biblia se habla mucho. Entonces, bueno, como hemos dicho, no es la intención de la Biblia darnos un estudio exhaustivo del reino animal, pero sí que están ahí, todos los mamíferos, aves, reptiles, peces, invertebrados, todo eso aparece en la Escritura, siempre aparecen relacionados con las enseñanzas que la Biblia nos quiere dar. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a respetar la naturaleza. En estos últimos años se ha adquirido una cultura sobre el respeto a la naturaleza. Estamos en unos tiempos en los que se habla del reciclaje, de la conservación de la naturaleza. Se vela de una forma especial por un bien común que todos tenemos, que es la creación, la naturaleza, los animales, todo lo que nos rodea. Pero los cristianos ya estábamos un paso por delante de todo eso. Antes de que fuese la sociedad la que tratase de empezar a inculcar ese respeto por la naturaleza, por no contaminar, por no tirar basura aquí o allí, conservar los bosques limpios, los mares, el respeto por los animales, los cristianos ya teníamos esa cultura, ya veníamos practicando todo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia nos enseña a respetar la creación, porque precisamente Génesis comienza explicándonos que la creación es obra de Dios, por lo tanto, merece todo el respeto de Dios. La Biblia utiliza expresiones como que la creación da testimonio del poder de Dios. La Biblia nos habla de que la creación de Dios alaba a Dios, los animales también alaban a Dios, porque es un reconocimiento al Dios creador, al poder de Dios. Entonces, como creyentes tenemos que ser siempre un ejemplo en ese respeto especial que toda la creación se merece. Y hoy, hablando de los animales, de todo el reino animal, bueno, los animales son obra de Dios y por lo tanto tienen que ser respetados. No es propio del ser humano y mucho menos de cualquiera que se llame cristiano el maltratar a los animales. A veces se considera, son animales. No, pero son creación de Dios. Tienen la sabiduría de Dios, está reflejada en ellos. Dios los creó de una forma especial, como todo lo que Él hizo. En cada uno de estos días de la creación, dice que miró Dios y todo era bueno en gran manera.
Todo lo que Dios hizo es bueno. Los animales están bajo la misma condición que el ser humano en cuanto a afectados por la maldición que entró en el mundo. Cuando el hombre pecó, el pecado introdujo la maldición y afectó a toda la creación. Los animales también están afectados. En un principio, antes de que Adán y Eva pecasen, los animales no se mataban entre sí. La base de la alimentación era que, como hemos leído, Dios dio toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que será semilla o serán para comer. Y toda la bestia y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra, todo eso nos van a servir para comer, pero después de que el pecado entró en el mundo. Porque hasta el momento de pecar no había muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, aparece la primera referencia a muerte, que es que Dios dice que les hizo vestidos con pieles de animales. Para que cubriesen su desnudez, tuvieron que morir animales. Ahora, la muerte es algo que acompaña al reino animal. Hay toda una cadena alimenticia, hay animales pues que son depredadores, comen otros animales. Nosotros como omnívoros comemos de todo, animales, vegetales, comemos peces, comemos aves, comemos de todo. Entonces, todo eso Dios lo creó, pero aún después del pecado hay que respetar la creación, los seres vivos, los animales. Hoy en día hay movimientos que defienden a los animales. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué tiene que haber un movimiento, tiene que haber organizaciones en defensa de los animales? Bueno, porque el hombre no siempre es respetuoso con los animales. Porque si siguiéramos los principios bíblicos, no existirían organizaciones que defienden a los animales, porque ya sería algo innato en el ser humano ese respeto. Aquí en España se fue perdiendo una fiesta por la que se reconocía a España por todo el mundo, una fiesta que se importó a otros países como México, por ejemplo, que era la fiesta de los toros, donde un torero pues se enfrenta en el ruedo con un toro de lidia, y entonces pues tiene que terminar matándolo. Pero era algo que muchas personas pues no entendían, no veían, era algo como que, a pesar de que formó parte durante mucho tiempo de la cultura popular aquí en este país y en otros países, importado a otros países, pero la forma, todo era algo pues que a muchos no les gustaba, y poco a poco se fue perdiendo. Todavía existe, está la fiesta de los toros, pero ya no es esa fiesta nacional que en otros tiempos habitaba, donde lo que se buscaba era el orgullo del torero. Se enfrenta a una bestia y es el que domina, es el hombre, el macho ibérico, ¿no?, que vence y tal. Claro, pero el toro estaba en desventaja. Al toro se le clavaban banderillas, se le castigaba clavándole una lanza encima del costado. Todo eso iba haciendo que las fuerzas fuesen menguando y al final pues se terminaba matándole, ¿no? Entonces era una fiesta pues que en cierta forma pues estaba torturando a un animal. Y mucha gente pues estaba en contra de fiestas de este tipo. Los defensores dicen que no, que la naturaleza del toro necesita ser así, comportarse de esa forma y defenderse y tal. Bueno, yo respeto a todo el mundo y las costumbres y los gustos y eso, no me meto en esas cosas, pero sí que voy a decir lo que dice la Biblia, y es que a los animales hay que respetarles, porque eso lo dice la Biblia. Alguno dirá, ah sí, ¿dónde dice eso? Bueno, pues lo podemos ver. Lo podemos leer. Siempre hay organizaciones en defensa de los animales que hacen campañas para que no abandones a tu mascota. Gente que se compró un perrito pensando que eso era un juguete, y cuando vieron que un perrito requiere responsabilidad, lo abandonaron ahí en una carretera. Un cristiano no tiene que hacer eso. Mira, por ejemplo, en Génesis 9, en el pacto que Dios hace con Noé, ¿sabes que los animales estaban incluidos en ese pacto?
¿Lo sabías? Mira, Génesis 9, versículo del 9 al 10. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Le está hablando a Noé, a su familia y a los descendientes, la raza humana. Pero fíjate el versículo 9. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio. O sea, en el pacto que Dios establece con Noé está incluida la raza humana y todos, dice, todos los animales, todo ser viviente, aves, animales, de toda bestia de la tierra. O sea, Dios incluye, ¿por qué? Porque son su creación, Dios lo ha creado. Mira, la creación es algo que le pertenece a Dios, de ahí el respeto. El próximo día que volvamos a estudiar Génesis hablaremos de la segunda parte del día sexto, que es la creación del hombre, pero ya lo hemos leído hoy, que al hombre se le dio la autoridad total sobre la tierra. El hombre adquiere el señorío. El ser humano es diferente a todos los otros seres vivos. Y Dios lo puso para que se enseñorease, pero enseñorearse no es maltrato, no es abuso, no es actuar de una forma que no sea justa y santa. Por eso dice que Dios les dice ahí que administren la tierra de una forma sabia, que la estén ejerciendo como jueces, con justicia. Pero hoy en día, pues el ser humano, conocemos tantas historias de maltratos de animales, que de hecho la justicia lo contempla dentro de la ley y se castiga. Si hay una persona maltratando a un animal y la ley lo sabe y los atrapan, van a ser castigados. ¿Por qué? Porque es algo lógico, es un principio, ¿verdad? Todos lo podemos entender. Además, otra señal que nos da la Biblia de la importancia que tienen los animales, los seres vivos, es incluso de que en la nueva creación que hemos estado estudiando en Apocalipsis, que un día disfrutaremos cada uno de nosotros, en la nueva creación habrá animales. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, nos introducirá a todos nosotros en su nueva creación como habitantes, como ciudadanos exclusivos de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero en esa creación la Biblia describe animales. Dios va a tener animales poblando la nueva creación. Será como en un principio, no se matarán entre sí, no serán agresivos para con los hombres. Ahora si tú te vas por allá a dar un paseo por la sabana, estás en grave peligro porque hay un montón de animales peligrosos para ti. Somos vulnerables en un entorno hostil como es una sabana donde hay leones, donde hay diferentes tipos de depredadores, de fieras. Hay otros que sin ser carnívoros también son un peligro para el ser humano, como yo que sé, un elefante, un rinoceronte, un hipopótamo. Los hipopótamos son los animales de África que más personas matan cada año. Entonces los animales ahora son un peligro para el ser humano, pero en la nueva creación la Biblia nos habla que serán domésticos, como mascotas para nosotros en la nueva creación. Lo dice en diferentes pasajes, podemos ver un par de ejemplos en Isaías capítulo 11, versículos 7 al 9. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. O sea, los carnívoros volverán a ser herbívoros, volverán a comer solo vegetales. Son cosas curiosas de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué hay animales que necesitan comer carne y por qué hay animales que solo necesitan comer hierba? Y dices, no, es que claro, los carnívoros necesitan la carne que alimenta más. Bueno, todo eso es relativo, depende del metabolismo de cada animal, porque tú has visto las vacas, lo gordas que están, y solo comen hierba. No comen la proteína de la carne, no se la comen. Y mira cómo se ponen las vacas, y si no, fíjate en los elefantes, o los hipopótamos, los rinocerontes, hay un montón de animales
que son herbívoros, y fíjate cómo se ponen, ¿no? Se ponen bien gorditos. Tiene que ver con el metabolismo de cada ser vivo, de cada animal del reino. Entonces, en un futuro, ahí las cosas volverán a estar dentro de este orden. Ya no habrá muerte y los animales no serán agresivos, no serán depredadores, no serán un riesgo para las personas, ni siquiera para otros animales como ellos. He leído del versículo 7, pero el 6 ya hablaba de eso. Dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. El 7 que hemos leído: la vaca y la osa pacerán, sus crías echarán juntas y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, la serpiente, la víbora, el aspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La llenura de Dios en toda la nueva creación hace que todo esté lleno de paz. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá más dolor ni sufrimiento, y eso también afecta a los animales, al reino animal. Aquí mismo en Isaías, otro ejemplo, en el capítulo 65, Isaías 65, podemos leer el versículo 25. Isaías 65, 25 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Estaremos rodeados de animales en la nueva creación. Nos vamos a pegar cada safari fotográfico por ahí y ya verás cómo vamos a disfrutar allí. Bueno, no sé safari fotográfico, pero la verdad es que imagínate, ¿no? Poder estar ahí jugando con leones o con serpientes. Yo sé que a más de uno le da repelús, como que jugando con serpientes en la nueva creación. Entonces ya no te dará repelús, ya no tendrás reparo, porque no habrá ningún tipo de peligro. Muchos de nosotros tenemos mascotas en casa, y las mascotas son especiales a la hora de estar en una casa. Los que tenéis mascotas sabéis de qué hablo. Los que no tienen mascotas igual no lo acaban de entender. Pero una mascota, dicho incluso científicamente, aporta muchos beneficios en la vida de las personas. No solo el hecho de hacer compañía, generan momentos de relajación. Cuando tú tienes un gato, como yo tengo por ejemplo gatos, la ciencia habla que el ronroneo de un gato, te lo explican, ahora yo no tengo ahí los datos porque no me preocupo en buscarlo, pero el ronroneo de un gato, la ciencia explica que los decibelios, el sonido que emite, es uno de los sonidos más relajantes de la naturaleza. Entonces el ronroneo de un gato, cuando tú tienes un gato y empieza ese ronroneo que hace, eso te relaja. Y si además pues acaricias su piel que es suave, y ahí sentado sobre ti, los gatos vienen, se te suben encima, se acomodan, se duermen ahí contigo. Los que tienen perros, por ejemplo, el perro se crea una relación especial, amo-mascota. Cualquier mascota que uno tiene es beneficioso, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque de alguna forma el tener mascotas, no sé si te lo habías planteado así, pero está dentro del contexto de lo que la Biblia enseña, de lo que fue en el principio, antes del pecado, esa armonía que el hombre tenía con los animales, en los que Adán, ya lo leeremos, caminaba por el huerto y le puso nombre a todos los animales, donde había absoluta armonía. Te puedes imaginar a Adán jugando con un león, abrazándolo y jugando por allí con él. Bueno, pues tener mascotas es volver a recuperar eso, o incluso apuntar a lo que será en la eternidad, porque en la eternidad ya lo has leído ahí. Apacentarán juntos, podremos jugar con los animales sin miedo, coger una serpiente en nuestras manos. Entonces,
El tener mascotas es como un reflejo de lo que fue y de lo que será, esa armonía, esa relación especial hombre-animal. Dios creó al ser humano y lo creó para que estuviese en armonía con toda la creación, y de toda la creación recibimos bendición. Por eso siempre tenemos esa sensación de necesitar estar en contacto con la creación. Es algo que no podemos terminar de explicar bien. O sea, ¿por qué es algo que te llena? Ahora que nosotros estuvimos la semana pasada, estuvimos desde el lunes al sábado, estuvimos en el Pirineo. El Pirineo es una región aquí en España, divide la frontera entre España y Francia, y es una cadena montañosa, llena de bosques, ríos, lagos, pueblecitos. Entonces, ¿cómo explicar el hecho de que tú te vas ahí al Pirineo y solamente estar ahí todo lleno de verde, las plantas, los árboles? Vamos a dar un paseo y te pones a pasear por un camino rodeado de montañas, con los árboles, oyes el ruido del río, oyes allí los cencerros de las vacas pastando, ves un rebaño de ovejas por la montaña, y es algo que te llena. ¿Por qué? Porque estamos creados para interactuar con la naturaleza, el sonido del viento, el canto de los pájaros, la relación de los animales es algo que siempre está ahí. Si tú estás ahí en la montaña y ves ahí, yo qué sé, unos caballos, tu intención es ir corriendo donde están los caballos, ofrecerles algo de comer, acariciarlos. Si tú estás por ahí y ves una vaca, pues también miras. Lo que pasa, no te fías mucho porque las vacas a veces se giran ahí con los cuernos, ¿no? Y ves un gato que no es tuyo, pero tú lo ves por ahí, ¡ay!, de seguida un gatito, y lo llamas, viene, lo acaricias. Estamos creados para eso, para interactuar con la naturaleza. Dios creó el mundo de esa forma. Las ciudades es algo artificial que nosotros hemos hecho. Claro, se adapta a la necesidad que tenemos hoy en día. Las ciudades están creadas para que sean funcionales en las necesidades que a los hombres, al ser humano tenemos. Pero eso nos priva, y las grandes ciudades sobre todo, nos priva de esa interacción que tenemos que tener con la naturaleza. Siempre que se pueda, estar en la naturaleza es algo que nos bendice, nos llena, nos da energía. Los sonidos y los colores de la naturaleza se sabe científicamente que te aportan grandes beneficios. Si tú das paseos por bosques, por ejemplo, lo que tú estás respirando te fortalece tu sistema inmune. El aire que respiras en el bosque te fortalece el sistema inmune, te genera un montón de cosas positivas. Lo mismo estar en el mar y respirar también el aire del mar, que aporta yodo, aporta cosas que en las grandes ciudades, pues ya sabes, el aire está enrarecido, más contaminado. Hemos sido creados para eso, para interactuar, y eso incluye a los animales. Los animales que están por todas partes, pero especialmente hemos aprendido a domesticar y tener mascotas en casa, y eso de alguna forma nos conecta con ese reino animal, como fue en un principio y como será en la eternidad. Ya sabes que la ley de Moisés clasificaba a los animales de dos maneras, puros e impuros. Y esto tenía que ver con la alimentación. Eran leyes dietéticas que tenían que ver con preservar la sanidad del pueblo. También tenía que ver con el culto a los animales que otras naciones, otros pueblos le daban. Dios quería preservar a su pueblo de la idolatría. Ya sabéis que cuando Moisés subió al Sinaí, el pueblo de Israel se construyeron un dios. ¿Y qué forma le dieron? Un becerro, el becerro de oro. Entonces Dios prohibía animales por temas de alimentación, porque podían ser animales que transmitiesen enfermedades. Por ejemplo, prohibidos cualquier tipo de animal carroñero, los animales que tenían según qué características, prohibidos. ¿Por qué? Por cuestiones de sanidad, ¿no? Por otras causas, ¿no? Y también, pues, relacionado con este principio. En Génesis capítulo 7, versículo 2 y 3, cuando Dios le dio instrucciones a Noé para que introdujese los animales en el arca, nota que el arca fue preparada para Noé, los seres humanos, pero también para los animales.
O sea, Dios quiso salvar a los animales metiéndolos en el arca. Dios es poderoso. Él tiene todo el poder. Si Dios simplemente hubiese querido que todos los animales que Él quería sobreviviesen, habrían sobrevivido sin ni siquiera entrar en el arca. Porque el arca no era un búnker blindado a prueba de cataclismos. No, era un barco de madera. Y un barco de madera, por muy bien construido que pueda estar, en medio de un cataclismo universal como fue el diluvio, donde los abismos se abrieron y las cataratas de los cielos se derramaron, ese barco habría sido destruido, no habría quedado ni astillas. Pero el arca era un lugar de refugio porque Dios cerró la puerta. Y el arca es un tipo de Cristo. Si tú estás en Cristo, estás a salvo. Si estabas en el arca, estabas a salvo. Entonces, Dios metió a los animales en el arca, en su lugar de refugio, en el lugar de salvación. Todo eso nos da esas señales de que para Dios el reino animal es importante, es valioso. Pero ahí ya estaba el concepto de animales limpios y animales impuros. Dice Génesis 7:2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Por qué? Porque los limpios le servirían a Noé para su alimentación, le servían para los sacrificios rituales, en cambio los impuros no. Entonces de los impuros no necesitaba tomar tantas parejas, pero también lo salvó. El hecho de que fueran impuros no era el decir, bueno, como son impuros que se mueran en el diluvio. No, Dios también lo salvó. El concepto impuro o limpio tenía que ver con la sanidad en la alimentación o con los sacrificios rituales, pero no de que estos animales son malditos, son impuros, no, ni siquiera, por ejemplo, en animales que para según qué culturas eran sucios, tenían mala fama, por ejemplo los cuervos, en según qué culturas, por ejemplo en los monumentos asirios, los cuervos siempre se presentaban en bandadas y en los campos de batalla era normal ver cuervos devorando cadáveres, y dice que comenzaban por los ojos. Entonces tenía mala fama el cuervo. De hecho, si hoy en día tú ves una película de terror donde hay brujas y eso, siempre es normal ver por ahí a un cuervo. ¿Por qué tienen mala fama? Mira lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esa expresión, los cuervos le saquen el ojo, viene de esa idea de ver a los cuervos en los campos de batalla devorando a los cadáveres. Y perdonadme si es una imagen un poco así repulsiva, espero que algunos no estén cenando, pues el ojo era una parte jugosa del cadáver y los cuervos pues van allá por los ojos, ¿no? Está en la Biblia, es algo que ahí la palabra de Dios nos enseña. Pero aún el cuervo, con su mala fama, es una criatura de Dios, y la Biblia utiliza aún la figura del cuervo para dar enseñanzas y para mostrarnos de que Dios también cuida a los cuervos. Por ejemplo, Salmo 147, versículo 9. Salmo 147, 9. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. O sea, dice, Dios sostiene a todos los animales. Y podía haber mencionado a cualquier otro animal. ¿Por qué precisamente a los cuervos? Quizás precisamente por eso, por su mala fama, para que entendamos que ningún animal merece ser maltratado porque, un cuervo, mátalo, mátalo. Las serpientes tienen muy mala fama, seguro que viene de la maldición, de ahí del paraíso, que ya veremos más adelante. Y a veces hay hombres que matan animales simplemente
por eso, porque tienen mala fama, porque le causa repulsión. Una rata, mátala. No sé si hoy está por aquí Alina, muchos días está conectada. Alina han tenido una rata, se murió no hace ya un poquito, pero tenían una rata de esas grises, la tenían de mascota en casa. Y son inteligentes. O sea, antes hablábamos de las mascotas. Y ahí Vilte, la hija de Alina, pues ahí jugaba con la rata. Yo alguna vez que había ido a su casa, pues también, de pronto una rata te da un poco así como rechazo, pero cuando la ves ahí en la jaula y le arrimas ahí la mano y viene y te huele y la puedes acariciar y todo, y dices, ¡ay, qué bonita! Bueno, pues Dios usa la figura del cuervo, porque precisamente era un animal con mala fama, para mostrar que todos los animales de Dios merecen el respeto de cada uno de nosotros. No tenemos por qué maltratar animales. De hecho, es cierto que la Biblia habla de los cuervos como animales inmundos. ¿Por qué? Porque son carroñeros, comen carne, pero dentro de ese concepto de animales limpios o impuros en cuanto a la sanidad. No para dejarlos ahí porque son cuervos que son de las brujas o no sé, nada de eso. Como decir que un gato negro le pertenece al mundo de las brujas y tal por el color, nada. No te creas ninguna historia de estas. Todos los animales de Dios merecen de respeto. Y las arañas también. Y los gusanos también. Estoy pensando en animales que sean así para algunos repulsivos. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 26. Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? O sea, Dios se preocupa de que todas las aves de los cielos, y dice las aves, ahí están incluidas todas, los cuervos también, todas las aves de los cielos, comen, porque Dios se preocupó de que tengan el alimento para que puedan comer. En Lucas capítulo 12, versículo 24, dice, considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Jesús, ¿por qué mencionó a los cuervos? En otra ocasión mencionó a los pajarillos. Es más bonita la idea de un pajarillo, un cuervo, todo negro, comiendo carroña. ¿Y por qué? No es casualidad que Jesús utilizase el nombre del cuervo, porque el cuervo tiene esa mala fama y el Señor nos está mostrando que nada de lo que Él hizo merece un maltrato de nuestra parte. Todos los seres vivos tienen que ser respetados. ¿Sabes que cuando Dios dio sus leyes, estableció principios, estableció leyes para respetar y defender a los animales? ¿Lo sabías? Antes te decía yo que las organizaciones en defensa de los animales llegaron tarde porque la Biblia ya los defendía. Si hubiésemos seguido todos principios bíblicos, no haría falta que hubiese organizaciones que buscan defender a los animales. Deuteronomio capítulo 22, versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún tipo de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Respétalo. Fíjate a lo que se preocupaba la ley de Dios. Dices, vaya, eso enseña la Biblia. Yo pensaba que la Biblia solo enseña no robes, no te emborraches, no mates a tu prójimo. No, la Biblia en la ley enseñó a respetar a los animales, a tener cuidado. Si vas por el camino y ves un nido con la madre echada sobre los huevos, no la toques, respétalo. Oye, mira, la Biblia lo que nos enseña, ¿no? Bueno, ya sabía yo que saldría en tema de los insectos, ¿ves? Carmen las arañas, las cucarachas, a domesticarla, dice.
Hay gente que tiene insectos domesticados. Justo ayer estábamos viendo un documental que hay unos insectos, ¿cómo se llamaban? Yo no me acuerdo, Belén se acordará. Unos insectos así grandes que a muchos le van a dar repelús porque son parecidos a las arañas, pero no son arañas, no son venenosos y no son peligrosos para los humanos, y hay gente que los tiene de mascotas, y se veía ahí en el documental, se veía ahí a gente que se los ponían ahí por la cabeza, y los bichos andando con sus patitas y sus antenas, ¿no? Y hay cucarachas gigantes que hay gente que las tiene también como mascotas. Da un poco de manía eso de las cucarachas, ¿no? Pero bueno, os doy permiso para que no las respetéis a las cucarachas si tenéis una plaga en casa como los mosquitos. Bueno, hay animales que son molestos, son perjudiciales. Ahí David y Liliana decía, ¿quién no ha matado un mosquito? Claro, todo eso entra dentro de la maldición del pecado. Hablamos, yo creo que estamos entendiendo, ¿no?, el mensaje del respeto por los animales. No nos estamos refiriendo, ¡hay un mosquito! No le hagas nada, respétalo. No, no estamos hablando de eso. No me hagáis como el del chiste, que fue a la tienda, allí a la droguería, y le pidió al dependiente, buenas, dice, ¿tienen alguna cosa buena para las moscas? Dice, sí, aquí tenemos toda esta clase de insecticidas, DDT, Raid, Orión. Y dice el hombre, no, le he dicho algo bueno para las moscas, eso las mata. Bueno, es un chiste. ¿Por qué? Porque a las moscas las matamos. ¿Por qué? Porque son molestas para nosotros. Los mosquitos nos pican, los matamos. Las cucarachas pueden ser focos de infección, pueden transmitir enfermedades. Las pulgas fueron la causa de que la peste negra se extendiese entre las personas y matase a millones de personas en Europa, allí por la Edad Media. Entonces, estamos bajo un mundo maldito por el pecado, y eso quiere decir que hay animales, en este caso tiene que ver más con los insectos, que son perjudiciales para los hombres. Dios se utilizó de ese perjuicio, de esa molestia, para que en algunas de las plagas de Egipto esos animales fuesen un fastidio para Faraón y su reino, como los piojos o las moscas, ¿te acuerdas, no? Entonces no estamos hablando de eso. Yo creo que el estudio se entiende que tenemos que tener ese respeto por los animales. Dentro, la Biblia también hace diferencia en cuanto a categorías del reino animal. Y los insectos están por ahí por la cola. Los peces están en otra categoría. Los peces son como una base de la alimentación también. Entonces la Biblia habla de diferentes clases de cuerpo animal. Hablando de eso, las plantas también son seres vivos, pero evidentemente están también en otro nivel. Nosotros cuando nos comemos una lechuga no pensamos, pobrecita la lechuga, con lo feliz que era en el huerto allí creciendo, contenta. No, o sea, hay diferentes formas de ver a los seres vivos. Y los insectos, cuando tú vas a pasear por el campo, antes que yo os decía pasear por los bosques, seguro que en un paseo habrás matado a unos cuantos insectos, hormigas, escarabajitos, gusanitos, cosas que había por ahí, y no te vuelves a casa con una conciencia ahí, he asesinado a un montón de insectos, seguro que he matado a algunas hormiguitas, pobrecita la hormiguita que tendría sus hijitos esperándole en casa. No, no pensamos de esa manera. Estamos hablando de ese respeto por la naturaleza. Ahora, ese respeto también se transmite aún en los insectos. ¿Por qué matamos a los mosquitos? Porque nos pican, porque son una molestia para nosotros. No los matamos como un ejercicio que nos cause satisfacción. No hacemos eso. Eso está mal hecho. O sea, tú no te pones ahí a destruir hormigueros por el campo. Qué divertido ver ahí a todas las hormigas desesperadas corriendo. No, estamos hablando de eso, de ese principio del respeto por la naturaleza. Pero dentro del mundo maldito por el pecado, los animales mueren, los matamos para alimentarnos, matamos a los que son una molestia o pueden ser peligrosos para nosotros. Forma parte de la ley de este mundo bajo la maldición del pecado, pero no por un simple gesto de
de satisfacción, matamos animales, como pasaba en la industria de la caza deportiva. Una cosa es una caza controlada. A veces, por aquí, por donde vivimos, en las montañas, hay muchos cerdos salvajes, lo que se llama jabalí. El jabalí, se multiplica muy fácilmente. Entonces, a veces son una molestia, invaden campos de cultivo, destrozan árboles frutales, siembra de animales, a veces son peligrosos hasta para los seres humanos porque invaden las carreteras. Yo sé que muchos de vosotros pueden contar que un día iba conduciendo por la carretera y se me cruzó un jabalí y casi le choco, y otros le choqué y menos mal que no me pasó nada. Entonces, hay asociaciones de cazadores. Por aquí está Benito, que él ha sido cazador, y entonces cazan jabalís, y lo que cazan se aprovecha porque esa carne sirve para el consumo. Pero, por ejemplo, lo que no tiene mucho sentido es esas cacerías simplemente para conseguir un trofeo. En la historia de la conquista del salvaje oeste, allí en América del Norte, pues léete libros de historia y verás que se organizaban cacerías en las que en un día se podían llegar a cazar decenas de miles de bisontes, el bisonte que corría por las praderas americanas. Una vez leí sobre eso, que en un solo día se llegaron a calcular que habían muerto hasta 30.000 cabezas de bisontes. Y esos cuerpos se quedaban allí, pudriéndose en las praderas. Era solo la satisfacción de matar animales. Bueno, eso es una ofensa a Dios. No es respeto por su creación. A eso es a lo que nos estamos refiriendo, sobre eso es lo que estamos hablando. Y te lo estoy mostrando como la Biblia, aquí hemos leído Deuteronomio 22:6, pero mira en Levítico 22, 27 al 29. Levítico 22, 27 al 29. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para la ofrenda del sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, Dios estableció normas aún en la muerte de los animales. No lo hagas así, no lo hagas de esta forma, que sea aceptable, como decir, que sea algo digno. Hay que respetar. Fíjate que Dios se preocupaba de no mates a la oveja o la vaca en el mismo día a ella y a su hijo. Dices, ¿y qué más dará si son animales? No. El Hijo de Dios tiene esa esencia del respeto a la creación, a las cosas que Dios ha creado. No podemos comportarnos así como salvajes, que nos da igual la vida aunque sea animal, ¿no? Son animales. No. Uno puede pensar que la Biblia es todo muy espiritual y todo tiene que ver, pero lo espiritual se refleja en nuestras acciones, en cómo nos comportamos. Y entonces eso tiene que ver. Un buen cristiano no es un cristiano que va tirando basura por ahí por el bosque. O no es alguien que se pone ahí a maltratar la naturaleza y a los animales y todo eso. Hay un respeto. En Éxodo capítulo 20, versículo 10, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. En los 10 mandamientos Dios establece el Sabbat, el día de reposo, para nosotros el domingo. Lo importante es que después de 6 días uno descanses. Y el pueblo de Dios lo hacía el sábado. Nosotros lo hacemos el domingo por la tradición cristiana. Pero sabes que el día de reposo, el Sabbat, incluye a los hombres para que descansen, pero también a los animales para que descansen. ¿Lo habías pensado? Mira, porque en 6 días, el 10, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tenéis que descansar vosotros, y vuestras bestias también tienen que descansar. No, pero son animales, que sigan trabajando. No, que descansen, dijo Dios. O sea, Dios contempló que los animales también merecen descansar un día a la semana. Y esto está repetido en diferentes partes de la ley. Por ejemplo, Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Tu buey y tu asno que descansen. Tienen que descansar también. Vaya, ¿te diste cuenta? Cómo la Biblia se preocupa por los animales, los tiene muy en cuenta. En Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio 25:4 dice: otra de las leyes que beneficia a los animales es: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Que Pablo va a utilizar esa enseñanza para aplicarla en el pastor, en el obrero, en el siervo que sirve en la iglesia. Digno es el obrero de su trabajo, y no pondrás bozal al buey que trilla. Porque esto estaba en la ley. Cuando un animal está trabajando, no le impidas que coma. Déjale que coma, se lo merece. El buey trillaba, y mientras trilla se podía ir comiendo parte del alimento que él está trabajando en el campo. Déjale, lo merece, está trabajando, déjale que coma. Fíjate cómo Dios se preocupaba por su creación, por sus animales. Es una enseñanza que está ahí en toda la Biblia. No es una cosa que los animales son animales y nada más. No. Dios nos enseñó cómo tenemos que respetarlos. La Biblia trata de temas espirituales. Claro, el hombre tiene un papel fundamental, pero toda la creación es obra de Dios. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. Todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. Habíamos hecho algún estudio sobre las mascotas y todo eso, entonces yo ahora no me voy a meter mucho en ese terreno porque nos falta tiempo, pero recuerdo que cuando hablamos de las mascotas, algunos podrían ser así como muy espirituales y decir: no, pero los cristianos, ¿por qué tenemos que hablar de mascotas y pensar qué pasará cuando las mascotas mueran? Nos tenemos que preocupar de la vida de los hombres, ¿no? Lo digo porque más de una persona, y sobre todo los que tienen mascotas, siempre se han preguntado si la Biblia dice algo sobre qué pasa cuando las mascotas mueren, y los animales cuando mueren, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué se preguntan esto? Porque los animales entran a ser parte de una familia. El que tiene un perrito, un gatito, un loro, cualquier animal en casa, interactúa con él, se relaciona con él, y esos animales se convierten en parte de la familia. Se les quiere, y los animales demuestran que no son simples animales, entre comillas eso, ¿no? Sino que se comunican contigo desde su forma, con su instinto animal, como quieras, pero el animal crea una relación con la persona. Entonces eso lleva a las personas a preguntarse: oye, ¿los animales qué? ¿Dice algo la Biblia al respecto? Pues sí que dice, lo estamos viendo hoy, lo hemos visto, tenemos por ahí un estudio grabado sobre las mascotas. Yo me acuerdo una vez, cuando yo era jovencito, hacía poco tiempo que éramos creyentes, y estábamos en Reus, una ciudad aquí cerca de Valls, en una plaza, la Plaza Prim en Reus. Y estábamos predicando el Evangelio. Fuimos allí como una campaña predicando, y entonces hacíamos una técnica, hacíamos una forma para poder evangelizar mejor. Y es que cuando dos de nosotros nos poníamos a hablar con una o varias personas no creyentes, uno de los dos hacía el papel como de: no lo tengo todo claro,
yo no lo tengo todo bien y voy a hacerte preguntas. Entonces nos poníamos ahí, es más fácil que entre tú y yo provoquemos preguntas que regeneren respuestas que a esta persona le interesen. Hacíamos un diálogo, pero cuando la conversación no iba por donde tenía, pues el otro creyente hacía preguntas. Entonces yo estaba respondiendo preguntas y estaba con un hermano y con un joven que se acercó por allí y empecemos a hablar con él. Y entonces este creyente empezó a hacer preguntas. Pero conforme íbamos ahí avanzando, me di cuenta que este se estaba aprovechando, y estaba aprovechando la circunstancia para preguntar las cosas que realmente a él le generaban dudas. Y me preguntaba cosas difíciles, yo lo miraba así, pero ¿qué me estás preguntando? Pero estábamos ahí intentando evangelizar a este joven, ¿no? Y de pronto salta y me dice, ¿y los animales, las mascotas, cuando mueren, dónde se van? Me pregunta este, y el chico que estaba ahí dice, eso, a mí me interesa también eso, porque yo tengo un perro y lo quiero mucho. Y yo miraba a este y decía, pero ¿qué haces preguntando esas cosas? Me estás poniendo aquí en un compromiso. Yo era joven, llevaba poco tiempo de creyente y me estaba ahí preguntando, ¿no? Bueno, como pude, respondí. Creo que salí satisfactoriamente del compromiso. Pero la Biblia nos enseña un principio. Una cosa es la materia y otra cosa es la vida. Y la vida aparece, como hemos dicho antes, en diferentes formas. No es lo mismo la vida de un mosquito que la vida de un caballo, por ejemplo. No es lo mismo la vida de un organismo unicelular ahí sencillo que está por el mar a la vida de un gato o de un perro. La Biblia contempla eso. Por ejemplo, uno de los textos que contempla estos principios es Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 40, por ejemplo, hasta el 44. Dice, Primera de Corintios 15, 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Está hablando del cuerpo que nosotros podemos tener ahora en esta vida y el cuerpo que tendremos, cuerpos celestiales. Y lo utiliza utilizando metáforas, comparando cosas como por ejemplo lo que dice ahora en el versículo 41, una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Principios científicos que hoy en día los científicos, los astrónomos observan y lo explican y lo pueden decir, pero la Biblia ya decía esto. Es evidente que una es la gloria del sol y otra la de la luna. La luna no tiene luz propia. De hecho es un planeta oscuro porque la Tierra en la luna, las piedras y las rocas, la Tierra en la luna, es todo oscuro, es un color oscuro. La luna que muestra la luz es la luz que refleja el sol, por eso el sol tiene una gloria, la luna tiene otra. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Escucha ahora el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Seguro que has oído eso de que el hombre es un animal racional. ¿Por qué? Porque se plantea de que nosotros al fin y al cabo también tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo pues tampoco se diferencia mucho de los animales. De eso está hablando este versículo. En Santiago 3:15, comparándolo con este texto que estamos aquí contemplando, en Santiago 3:15, dice también allí, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí vuelve a hablar de esto. Cuando dice ahí animal, tanto en Primera de Corintios como en Santiago,
La palabra es zukikos, la palabra griega. Zukikos. Zukikos se ha traducido animal. Pero de esa palabra zukikos derivan otras palabras relacionadas estrechamente con la misma, como por ejemplo psique. La psique es el alma. Cuando está hablando la Biblia de animales, está hablando de seres con alma. Eso es lo que dice la Biblia. Es algo que también forma parte del ser humano, solo que los humanos, además de cuerpo y alma, además somos espirituales, tenemos espíritu, y eso es lo que nos diferencia de todos los demás animales. La Biblia habla de que bueno, no toda la carne es igual. En este pasaje de Primera de Corintios, más adelante lo menciona. No toda la carne es la misma. Hay diferentes tipos. No todos los animales tienen, podríamos decir, la misma característica en cuanto al alma. No es lo mismo, como antes decíamos, un mosquito o un perrito. Pero los animales tienen psique. La palabra griega son zukikos, psique, tienen alma. Porque una cosa es la materia y otra cosa es la vida. Son seres vivientes. ¿Y la vida de dónde viene, hermanos? El otro día estábamos hablando de la vida, que la ciencia no es capaz de crear vida. ¿Por qué? Porque toda vida proviene de Dios. Y la Biblia nos enseña un principio. Los seres vivos están compuestos de vida, alma y materia, lo que es orgánico. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde salió y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Por ese principio es fácil entender que si Dios da la vida, cuando el animal muere, ¿qué pasa con la vida? Hay una parte del animal que es materia, se volverá al polvo de la tierra, igual que el cuerpo del hombre. También somos animales, en ese sentido, cuerpo animal. Pero ¿y la vida? Bueno, la Biblia no dice qué pasa con los animales cuando mueren. Pero tenemos esos principios. Si Dios da la vida, es fácil entender que la vida vuelva a Él. Lo que sí sabemos es lo que estamos estudiando hoy, que en el cielo habrá animales. En los cielos, cuando decimos eso nos referimos a la nueva creación. Habrá animales, lo hemos leído en Isaías, 2 textos, y también de la importancia que la Biblia le da a los seres vivos, a los animales. Dios los creó, Dios los hizo diferentes por categorías. Dios da la vida. Jesús dijo que ni un pajarillo cae al suelo sin que Dios lo tenga en cuenta. O sea, está diciendo el Señor Jesús que la muerte de un animal para Dios es importante. O sea, si un animal para Dios es importante, eso nos dice algo. Nos dice que, bueno, no es solamente un animal, se murió, va, ya está, nos da lo mismo. No, a Dios no le da lo mismo. Y habla de un pajarillo. Un animal tiene alma, por lo tanto tiene una personalidad propia. Todos los que tienen mascotas saben de qué estoy hablando. Un perro tiene personalidad, un gato tiene personalidad. Yo tengo 2 gatos, el Bigotes y la Luna, y cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Y los conocemos, sabemos cuando miran lo que quieren decir, su estado de ánimo, nos provocan a veces porque quieren algo, no solo comer, a veces jugar. Entonces tú tratas con los animales y tú sabes que hay algo dentro de ese animal que no es solo materia, no son personas, no son hombres, claro que no. El libre albedrío le corresponde a los hombres, los animales actúan por instinto, pero tienen su corazoncito, ¿entiendes? Y la Biblia lo contempla, porque la Biblia nos habla de mascotas y cómo Dios valora eso. Y es un relato muy conocido por todos, y con eso termino. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Uno de los pasajes con más enseñanza de la Biblia, y resulta que Dios lo dejó con una mascota de por medio. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 6.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ahí tienes. Si alguien preguntó: ¿hay mascotas en la Biblia? Ahí tienes una. Y muy especial, porque se convierte en la figura para una enseñanza tremenda, una de las mayores enseñanzas en la Biblia. Y no es ni un gato, ni es un perro, ni... era una corderita, pero en esta familia esa corderita era la mascota, y la mascota era uno más de la familia. Así lo contempla la Biblia y Dios lo considera de esta manera. Lo utilizó, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos esta enseñanza, para mostrar que si matabas a esa corderita era un acto de crueldad sin límite. O sea, matar a un animal no es una cosa pequeña. Y si es una mascota es como cometer un crimen. Así nos está enseñando este pasaje. No es mi opinión, es lo que la Biblia dice. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. No era una más del rebaño a la que la cogemos, la matamos y la usamos para comer. Es diferente. Un cordero del rebaño a un cordero que lo tienes como mascota es diferente. No lo contemples de la misma manera. Se había criado con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. ¿La has escuchado bien? Una mascota era uno más de la familia. Entonces vino uno de camino, era un hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él. O sea, ahí tienes la diferencia. Una cosa era la mascota y otra cosa eran los otros animales que formaban parte del rebaño. O sea, ¿en qué se diferencia? La diferencia la creas tú. Cuando esta es tu mascota, esa es diferente del resto de los animales. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. ¿Y qué hizo David? Se encendió en su furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Imagínate. Pero si mató a una corderita, sí, pero es digno de muerte. Lo que ha hecho es un acto criminal. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El que ha hecho esto debe pagar con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahí ya viene la enseñanza, que ya no vamos a entrar en ello. Natán le dijo: tú eres ese hombre. Dios le da un valor a los animales. La Biblia nos enseña un valor especial por las mascotas. Así que, aunque la Biblia no nos enseñe qué pasa con las mascotas cuando mueren, estos pasajes nos dicen que algo habrá. No nos dice el qué, pero nos muestra que detrás de los animales, de las mascotas y de todo esto, hay un principio que Dios ha establecido de respeto, de amor incluso, de valorar cada cosa en el punto en el que debe ser valorada. El día sexto, el sexto día, Dios creó los animales. Son una parte especial de esta creación. ¿Qué sería el mundo sin animales? Bueno, pues Dios los creó y nos puso a nosotros sobre ellos para que los respetemos, nos señoreemos, saquemos el fruto de ellos, pero aún teniendo esos principios de respeto, como que el día de reposo tienen que descansar también, como que no hay que maltratarles, como que un animal que entra a ser parte de una familia como una mascota tiene que ser respetado como tal, etcétera, etcétera. Pero tenemos que terminar aquí porque se nos ha hecho la hora. Juan pregunta: ¿quizás los animales que han muerto serán los mismos que habrá en una nueva creación? No lo sabemos, pero puede ser un principio lógico. Yo no puedo afirmar, pero tampoco negarlo, porque la Biblia no nos quiere responder a todos esos dilemas, sino que la Biblia le basta a tratar el gran problema y dilema del hombre, que es su propia salvación. Pero sabemos que Dios no es injusto, que Dios ama más su creación que nosotros podemos estar amándola y respetándola como decimos, y que los animales, como hemos dicho, son muy valorados, apreciados en la Biblia. Tenemos esos principios como que ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios lo sepa, este pasaje de la corderita,
y otros textos que ahora no nos alcanza tiempo a ver, pero que están ahí en la Escritura y que nos enseñan esos principios que Dios ha establecido en cuanto a que los animales para Él son importantes, dentro de su categoría cada uno de ellos. Querido hermano, que Dios te cuide, te bendiga, que Él esté contigo y que, si Él lo permite, mañana, viernes, podamos volver a vernos a las 9 de la noche para seguir estudiando juntos su palabra. Quédate con esta enseñanza, lo que ahí dijo alguien, Juan, en la nueva creación los mosquitos no nos picarán. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, hasta mañana.